Bueno, como parte del segundo Congreso Nacional del Fenómeno Religioso llevado a cabo en Santiago, organizado por el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Católica del Maule y a la vez la Universidad Andrés Bello, se llevó a cabo un grupo de trabajo coordinado por mi persona eh, en relación a la religión y migración en contextos postcoloniales, el poder de las redes religiosas en el ámbito público. Dentro de él se tuvo el placer de contar con la profesora Arely Medina, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, con su tesis Islam Latino, Identidades Étnico-Religiosas en Musulmanes Mexicanos en la Asociación Latino-Musulmana de América. Ella es miembro del Centro de Estudios de la Religión y Sociedad y miembro del Seminario Permanente de América Latina y el Islam dirigido por el doctor Hernán Taubá de la UNAM. Ella particularmente tiene por proyecto actual el Islam latino y las identidades étnico-religiosas, particularmente en la búsqueda de entender la asociatividad y las identidades en la Asociación Latino-Musulmana de América, LALMA, por sus siglas, y particularmente en este grupo de trabajo presentó sus reflexiones sobre el desafío del Islam en Latinoamérica con su ponencia La Umma Virtual de Internet en las organizaciones latino-musulmanas. Además, la profesora Lady Medina es fundadora de la Red para el Estudio del Islam en México y particularmente estuvimos conversando con ella. Y particularmente le quisiera preguntar, profesora, sobre dos grandes aspectos del mundo mexicano en términos académicos. Por una parte, cómo ha visto la evolución de la línea investigativa sobre el Islam en Latinoamérica o particularmente sobre el Islam en México. Y cuáles son, por una parte, las fortalezas que usted ve en el área académica mexicana para desarrollar esta línea de investigación y cuáles son, entre comillas, también las dificultades para desarrollar esta línea investigativa. Así que somos todos oídos, profesora, para usted. Sí, Jorge, gracias. Pues mira, lo que pudiera decirte sobre ah, este ojo que apuntaría más como al proceso histórico, por un lado, de los estudios del Islam en México y a la par con el mismo desarrollo del desenvolvimiento de las comunidades musulmanas en México, ¿no? Porque creo que el fenómeno de los estudios del Islam en México va muy de la mano el mismo desarrollo de cómo se ha implantado en México esta religión, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues las primeras comunidades musulmanas son aproximadamente de 1980, cuando empieza a haber como pequeños grupos, sobre todo de 5 migrantes, para el caso de Jalisco eran muy poquitos, no eran como 5 o 10 migrantes. Para el caso de la Ciudad de México, que era donde incluso actualmente están concentrados más, pues eran un poquito más amplios los grupos, pero eran migrantes, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando se empiezan a sentar más que comunidades, grupos que se reunían viernes con viernes en diferentes centros, pues para llevar a cabo la reunión del viernes, ¿no? El salat y la oración. En ese momento la academia no estaba volcada hacia el estudio del Islam, ¿no? Realmente no eran muy visibles. Incluso ahora, para muchos académicos es sorprendente empezar a ver ponencias, artículos o iniciativas de chavos que quieren iniciar sus tesis sobre el tema del Islam, ¿no? Es todavía la pregunta como, ¿y de veras hay musulmanes en México? Es decir, es una minoría, ¿no? Justo acaba de sacar la red del fenómeno, de investigación del fenómeno religioso en México, acaba de sacar un documento muy importante sobre
sobre las diferentes religiones en México, cómo se practica, y una de las preguntas fue ¿por qué no incluyeron al Islam en todas las gráficas, ¿no? Y la respuesta fue, no es que no se haya querido incluir, la muestra era tan pequeña, era el 1% que en los mapas aparecía insignificante, ¿no? En las gráficas no aparecía. Entonces, la realidad es esa, sí están, pero como son una minoría, son invisibles, ¿no? Incluso para, te digo, para los académicos. Entonces, para ese momento, en 1980, claro que estaban los estudios ya sobre el fenómeno religioso en México, pero estaban más concentrados como en entender cómo estaban llegando otras religiones cristianas con la cuestión de la migración México-Estados Unidos, ¿no? Para México es muy importante dar cuenta esta frontera con Estados Unidos y todas las dinámicas que se ejercen en esta cuestión de fronteras, ¿no? Porque es una de las grandes explicaciones para saber y entender cómo es que nuevas religiones están entrando a México. Te digo, para este momento pues era nada más echarle ojo pues a todas aquellas religiones que tenían que ver propiamente con el cristianismo, ¿no? Entonces el Islam pues no estaba, no era visible, vamos. Más adelante, conforme van creciendo estas comunidades, y te repito, cuando te digo creciendo, no es en todo México. México es un país muy, muy grande, pero estaban concentradas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, se empieza a expandir ahí el Islam, y entonces ya no nada más son los migrantes, sino que empieza a haber conversos, ¿no? Y además empieza a haber proselitismo se tiene como referencia a una persona que fue como el iniciador también de las dinámicas proselitistas en la Ciudad de México, y que pues llega a lograr tener un impacto muy fuerte, ¿no? De tal manera que empieza a haber más conversos y la comunidad de la Ciudad de México empieza a crecer. Para este momento también hay que considerar que entra otra comunidad islámica a México, que es la Sufi, y esto se debe justamente a esta relación que te comento entre la constante migración de mexicanos hacia Estados Unidos, y en la Ciudad de México sucede que algunos concheros, pues yo no sé si tengan esto en Chile, no sé qué tan particular sea de México, las danzas indígenas para rememorar, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe u otras vírgenes, ¿no? Que estas danzas representan mucho la lucha y el sincretismo que se da entre dos culturas, obviamente pues la actual España y lo que había de México, ¿no? Entonces hay una práctica cultural que año con año se lleva a cabo para festejar justamente esta hibridación, y son las danzas. Hay ciertos grupos de danzantes que se visten pues se caracterizan, ¿no? Como indígenas, sus penachos, etcétera, y estos danzantes también son muy conocidos en Estados Unidos y ya, bueno, incluso en Europa, ¿no? Pero el punto es que para este momento estos danzantes fueron a Nueva York, no sé, a X cosas, ¿no? Y allá conocen a personas que practican Islam, pero Islam sufi. Entonces hacen una conexión porque ambos son danzantes, ¿no? Entonces ahí empieza una integración simbólica entre la danza indígena o la danza conchera, que se le llama acá, y la danza de los derviches. De tal manera que, bueno, la leyenda que ellos cuentan es muy bonita. Después, si quieres, te paso algunos textos, porque eso nos da a entender cómo es que logra más o menos agarrarse estas dos prácticas y venir a México y decir, bueno, aquí vamos a hacer una tárika, ¿no? Y entonces empieza aquí a crecer la comunidad sufi, ¿no? Es una comunidad que actualmente tiene vida ahí en la Ciudad de México. Desconozco, yo he tratado como de buscar más, no hay más en México,
solamente está en la Ciudad de México, y eso es muy importante también saber por qué no es que se han extendido, ¿no? Entonces, te digo, ya para ese momento está la sufi y luego teníamos la otra sunita, y lo que pasa con esta sunita es algo muy importante porque nos permite comprender, uno, cómo es que ha crecido la comunidad islámica en la Ciudad de México, pero también cómo es que entran otras doctrinas, ¿no? Entonces, en México esta comunidad se va desintegrando de tal manera que, pues, como toda religión y como toda búsqueda de asentar los elementos significativos de un sistema de creencia, pues empieza a haber disputas por los bienes religiosos, por quién sabe más, quién tiene autoridad, etcétera, ¿no? Y entonces ya ahorita en México, en la Ciudad de México, tenemos una comunidad sunita, una comunidad salafí, incluso dicen que hay una wahabita, ¿no? Es decir, hay mucha dinámica en cómo legitimar la práctica, ¿no? Entonces, de cualquier manera, en sus dimes y diretes, por decirlo así, pues nos está hablando de una dinámica justamente de expansión y además de entrada de nuevos conocimientos sobre el Islam y cómo están buscando asentarse en México, ¿no? Entonces, esto es lo que empieza a llamar la atención a los académicos, ¿no? A ver, en México, que es más visible, en México que ya se puede ver en la calle de repente a una mujer con velo o a un hombre con ciertas características, y además que se hacen visibles poco a poco ya en el escenario público, pues entonces, claro, es cuando la mirada del académico voltea y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Eso por un lado, y por el otro, para este momento también tenemos que en Chiapas empieza a crecer una comunidad, y esto llama mucho más la atención, sobre todo para los antropólogos o las personas que se habían dedicado más al indigenismo, porque esta comunidad pues estaba formada por indígenas tzotziles, ¿no? Entonces tenía que ver además con otra dinámica de proselitismo internacional, que era un movimiento que viene de España y llega a Chiapas y se aprovecha de las coyunturas sociales, políticas que estaban en el momento para atraer pues la atención de estos grupos, ¿no? Además que, por ejemplo, en Chiapas, para que te des una idea, este estado sí presenta un índice muy alto de cambio de adscripción religiosa entre los indígenas, ¿no? Hay mucho movimiento como en esta idea del buscador espiritual, van de una religión a otra, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llega el Islam, los logra atrapar y crean una pequeña colonia donde todo va a ser islámico, ¿no? Incluso la escuela básica para los niños va a ser islámica, entonces empiezan con un proyecto. Pero volvemos al mismo tema, el de la legitimidad, empieza a haber problemas con la legitimidad, y los de algunas personas de la Ciudad de México logran integrarse o llegar a esta nueva ciudad, a la de Chiapas, para integrar el Islam suní. Entonces tenemos ahora que en Chiapas hay dos comunidades, ¿no? La original, que es del movimiento Moravitún, y luego la sunita, ¿no? Y para el caso de Guadalajara, que es donde yo vivo y donde yo hice uno de mis primeros trabajos, y porque tampoco había un trabajo claro sobre qué pasaba acá en Guadalajara, que es la parte occidente. También más o menos como a finales de los 80 es cuando empieza a verse un pequeño grupo, y digo, esto de a verse siempre es como entre comillas, porque digo que eran muy, muy pequeños, ¿no? Y estaba conformado tanto por migrantes como por conversos. La historia que logro rescatar, porque muchas de esas personas ya no estaban aquí residiendo, entonces sí fue muy difícil como que ir armando los pedacitos de la historia, ¿no? Pero nos dicen, por ejemplo, que muchos eran jóvenes que venían de estancia académica, y entonces fueron los que empezaron como a decir, bueno, ¿y dónde nos reunimos para practicar Islam, no? Entonces
se asientan en muchos lugares, se mueven mucho constantemente y logran llamar la atención de 2 que 3 personas para convertirse al Islam. Y pues así fue creciendo el Islam en estas 3 ciudades, que es la Ciudad de México, la de Chiapas y la de Guadalajara. Entonces la academia ya cuando más o menos a mediados de los 90 gira su rostro hacia esta religión, pero todo se empieza a concentrar en los estudios que hay sobre el Islam en México y en Chiapas, te digo, sobre todo para los antropólogos, no para nadie más, ¿no? Guadalajara, aunque tenía ya una presencia histórica, era completamente ignorada, se desconocía, entonces no había como un interés académico, ¿no? Es por eso que en la Ciudad de México es donde podemos encontrar estas instituciones como la UNAM o el Colmex, que tienen sus departamentos sobre estudios de Asia y África, ¿no? El Colmex tiene su maestría y doctorado, pero yo tengo la sensación de que sus estudios siempre están más enfocados como a las situaciones que pasan en Medio Oriente, cuestiones políticas, aspectos teológicos, filosóficos, ¿no? Y no gira su rostro hacia lo que pasa al interior de México, ¿no? Y esto es así porque además su programa académico pues no es propiamente de antropología islámica, ¿no? Sino más bien de estudios no generales, aunque sí tiene una maestría y un doctorado en ciencias sociales, pero no es no está como o no pone su centro en los estudios islámicos, ¿no? Entonces, acá en México todavía tenemos como unos grandes vacíos y yo creo que podría compartirse eso en general con América Latina, ¿no? Porque a pesar de que ya se ha registrado que históricamente la práctica islámica se vivía en cierta medida con la migración, pues fue ignorada por mucho tiempo, ¿no? Entonces acá en México eso es lo que pasó, inicia más o menos a mediados de los 90 a enfocarse al estudio de las de la religión del Islam y actualmente, claro, sí se ha intensificado esto porque de igual manera se ha intensificado el Islam en México, ¿no? Aunque sigue siendo minoría. Esto porque, como tú ya bien lo comentabas hace rato, no tiene que ver con cómo se mediatizó el 11 de septiembre. Entonces, de esta manera, a través de diferentes rutas informativas, sea la televisión, el periódico, incluso películas, ¿no? Que buscan como rehacer todo este suceso, etcétera, ¿no? Es que se empieza a difundir algo que parece ajeno, por lo menos al mexicano, ¿no? Es lo que damos cuenta acá, que para ellos era algo diferente, algo exótico, algo llamativo y algo, ellos se preguntaban bastante por qué son los enemigos, ¿no? Y algo que también muy importante que sucede y vuelve aquí el hecho, el fenómeno de la migración México-Estados Unidos, porque muchos de los migrantes mexicanos conviven con personas musulmanas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el Islam entre el grupo latino, pues es también más o menos de los 80, ¿no? Incluso desde antes, de 1920, se tiene noticia de que ya había varios musulmanes latinos, pero es más o menos ya en los 80 cuando esto empieza a proliferar y intensificarse, etcétera. Y pues si consideramos la ruta México, Estados Unidos, México, es decir, el regreso de los que están allá, pues traen ya un bagaje muy diferente con el que se fueron, ¿no? Entonces, si unimos esto a las conversiones y al tomar una identidad y luego regresar y que ya estás dentro de un sistema religioso y además esta idea de no te puedes salir, ya eres musulmán, etcétera, todo lo que interiorizan, pues es lógico que cuando llegan acá tratan de buscar a sus semejantes y si no hay sus semejantes, pues entonces tratan de crear esta idea de comunidad, aunque no sea una comunidad local, pero vamos a hacer una comunidad virtual, ¿no? Y en ese sentido,
se activan estas comunidades en Internet y salen los musulmanes que están dispersos, ¿no? Entonces, esta es otra dinámica muy importante y que poco se había registrado, o más bien no se había registrado hasta recientemente. Claro, ya también con esta nueva entrada de los marcos metodológicos, de ver a Internet como un espacio que se vive, ¿no? No como algo ajeno, sino algo vivencial, donde también se dan prácticas culturales, pues es que esta nueva parte permite al etnógrafo, al antropólogo, acercarse a conocer qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, sí se ha intensificado el trabajo del Islam en México, ahorita están surgiendo más tesis casi todas se han quedado en tesis, Jorge. Porque digo, aún sigue siendo incipiente, aunque se está generando más, pero sigue siendo como una minoría religiosa o de alguna manera se están repitiendo como ciertos análisis y no van más para allá, ¿no? Entonces sí tenemos que estar como apretando y empujando esto de ver hacia otros horizontes, qué es lo que está pasando en México con el Islam, pues para que pueda llamar por un lado la atención de decir, esta religión es tan válida como las otras en su estudio, y está presente, ¿no? Y ese es como el primer argumento, ¿no? Y la otra es, pues, que estamos en el proceso, ¿no? Te digo, no hay una carrera, no hay una maestría, un doctorado que se especialice en los estudios islámicos. Realmente todos venimos de muchas carreras que el primer interés fue abordar el Islam, y desde ahí estamos armando esto, ¿no? Creo que la red que dirijo pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? A la falta de una academia, pues vamos a reunir justamente a los que estamos en el tema y desde ahí pues ir organizando toda la ruta académica, ¿no? Eh, por una parte, le consultaba sobre la producción académica porque en su tesis doctoral tuvo que pesquisar particularmente qué trabajos previos existían a la elaboración del suyo. Entonces, particularmente al abordar en términos metodológicos, pero también en términos de pesquisa de lo anterior, eh, ¿cómo usted ve la evolución en términos investigativos? O sea, me refiero como a las preguntas. ¿Se partió en términos cuantitativos? Las investigaciones fueron en términos de poder mapear, poder contabilizar cuál era la comunidad, cómo se estaba organizando, cuántas habían, etcétera, etcétera. Y por una parte eso, y por otra parte, actualmente, ¿cuál usted ve que son las líneas investigativas que más se están fortaleciendo? Si tiene que ver por una parte los estudios de género, las trayectorias vitales, en términos, por ejemplo, de los estudios antropológicos, religión y mercancía, que tiene que ver más que nada con una mirada más sociológica o sociocultural en torno al Islam, el proceso de conversión, eh, las dinámicas transnacionales, o el ciberespacio, como usted bien lo investigó en su tesis doctoral. ¿Cuáles son las líneas investigativas que más usted ve que se están fortaleciendo? Y si es que ellas quedan remitidas, como usted bien plantea, en la Ciudad de México, o esas líneas formativas e investigativas tienen anclaje académico en las universidades que están por fuera de la Ciudad de México, porque todo departamento tiene su universidad como más emblemática, eh, y si es que al final la capital es la que está produciendo conocimientos técnicamente, o la que por lo menos entrega un espacio para que los académicos puedan desempeñarse y puedan traspasar esta investigación a su alumnado, a los estudiantes, o queda remitida a la Ciudad de México y ahí es donde solamente se da. ¿Cómo ve ese juego? Eso. Ok, va. Mira, yo cuando inicié, de hecho fue desde la maestría que empecé a abordar el Islam propiamente en México. Esto fue en el
2010. Y para ese momento ya había trabajos previos, pero te comentaba, estaban concentrados o en la comunidad de Chiapas o en las comunidades de México, ¿no? Hay dos investigadores que son como, de alguna manera han funcionado como la base porque fueron como los primeros, ¿no? Tiene que ver con Hernán Taboada, no sé si te suena el nombre, es argentino, ajá, y él es historiador, ¿no? Entonces él no se enfoca como al estudio de las comunidades, de qué pasa en México, sino que él se volca hacia los archivos y tratar de reconstruir de alguna manera esta parte mítica de si hubo musulmanes, o hubo criptomudejares cuando llegaron, etcétera, ¿no? Y después, claro, tiene varios trabajos que hablan sobre la migración árabe a México, su asentamiento, etcétera. Otro investigador es Carlos Martínez Assad, que si no mal recuerdo es de origen libanés, reside en México, pues es mexicano, y él se enfocó, por ejemplo, a los estudios de migración, ¿no? Pero nunca se abordó como la parte cultural, o sea, todo se estaba enfocado como cuántos entraron por los puertos, dónde se asentaron, ¿no? Estas coyunturas políticas, etcétera, ¿no? También está otro personaje, ay, se me fue el nombre, que está en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey justamente, es también de origen libanés, y él también se enfocó como esta cuestión de la migración, ¿no? Entonces tenemos hasta ahí sí un amplio bagaje sobre qué pasó en los 90s, qué con las migraciones, qué con la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Pero hasta ahí nunca nadie se había interesado como, pero a ver, ¿practicaban o no? ¿No? O sea, tenemos los censos, tenemos los datos, sí, pues eran como 5 musulmanes, ¿no? O era un tanto por ciento de musulmanes, pero todos los demás eran cristianos, ortodoxos, etcétera. Entonces, por eso el Islam, pues, ni de chiste, ¿no? Pero ya después llega como otras miradas más jóvenes. Una es Camila Pastor, que claro que conociste, ¿no? Y ella es una de las que empieza también como a desarrollar o a buscar, aunque de una manera un poco más macro, qué es lo que está pasando con el Islam en México, ¿no? Incluso también tiene 1 o 2 trabajos que de alguna manera colaborativos con otros investigadores que buscan echarle la mirada completa a América Latina, ¿no? Ella intentó en algún momento hacer un censo de musulmanes en México. Por ahí hay un artículo que revela un poco de los datos que se encontraron. Creo que fue una tarea muy difícil, según me comentan, porque, claro, el censo de México que se hace cada 10 años, en la rúbrica sobre religiones no contempla al Islam, ¿no? O lo ponen como dentro de otras religiones, pero esta idea de otras religiones pues es demasiado ambiguo, ¿no? Entonces, en la Academia de Investigadores Religiosos pues se dieron a la tarea de poder decirle al INEGI, que es quien se encarga de hacer estos censos, que pues modificara estas preguntas, ¿no? Sigue sin aparecer el Islam como tal, pero ya de alguna manera no es tan amplio esto de otras religiones, sino que ya están como religiones orientales o así, ¿no? Entonces, pero de alguna manera sigue siendo difícil. Lo que sí es que el censo sí empezó a arrojar datos ya más específicos sobre cuántos musulmanes había, ¿no? Los datos que tenemos sobre el censo, por ejemplo, fue del 2010 se registraron 1,500 musulmanes a nivel nacional, ¿no? Y es aquí cuando entra la dificultad, porque uno se pregunta, ¿el censo será cierto? Pero sabemos que de entrada cualquier censo tiene ciertos sesgos, ¿no? Y la otra era cómo cuantificar cuántos musulmanes hay en México, ¿no? Si además no tenemos investigadores que se dediquen al fenómeno, ¿no? Pero más o menos lo que se tiene en cuenta es que del 2000, por ejemplo, al 2015 subió el 250%, ¿no? Que pues ya, digo, ya es algo, ¿no? Entonces te digo, hasta ahí
teníamos dos vertientes. Una que era la parte cuantitativa e histórica, que nos hablaba de las migraciones, y la otra que iniciaba ya como a ver, miraba hacia las conversiones, dónde están situados, qué comunidades son, ¿no? Por ejemplo, ahí podría entrar el trabajo de Camila Pastor, y que seguía como en esta parte cuantitativa, ¿no? Y además otros trabajos que se unen a esto tiene que ver con las coyunturas históricas, ¿no? Sigue el tema de la migración, por qué están llegando o cuáles son estas oleadas migratorias más actuales, ya no nada, o sea, ya nada que ver con los inicios de los 90, sino acá, ¿no? Entonces se sigue quedando ahí. Surgen una serie de tesis que ya voltean a ver el aspecto sociocultural, ¿no? Y es aquí cuando creo que empieza, como aquí en México, a emerger ya una mirada sobre el Islam, pero ¿de qué tipo de Islam? ¿Un Islam mexicano? ¿No? Es decir, vamos a observar qué es lo que está pasando en México, ¿no? Y las primeras preocupaciones, insisto, se siguen dando hacia la Ciudad de México y Chiapas. ¿Cuáles son estas preocupaciones de estos estudiantes? No estamos hablando de tesis, sobre todo de licenciatura y maestría en sus inicios, ¿no? Y todas están volcadas hacia tratar de reescribir la historia del asentamiento del Islam en México. Y todo, obviamente, está enfocado hacia la Ciudad de México, ¿no? Y en menor escala hacia una primera comunidad que se dice que fue la primera hacia el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, que es una comunidad de libaneses que llega muy temprano y no lograron cruzar a Estados Unidos, se asientan en una comarca y ahí pues edifican creo que es la única mezquita, la primera mezquita que tiene su estilo arquitectónico de Medio Oriente, etcétera, ¿no? Y entonces buscan rescatar, porque tampoco hay como noticias de eso, ¿no? Entonces te digo, las primeras tesis, se enfocan como en tratar de describir la historia del Islam en México, y luego en ubicar dónde están, cómo son los sitios, qué hacen, qué comen, qué dicen, cómo se visten, etcétera, ¿no? Como todo este catálogo de descripción etnográfica, y después abordan los procesos de conversión o la conversión como el ritual y las identidades, ¿no? El primer tema siempre va a ser conversión e identidad. Y todas las tesis estaban quedando ahí. Creo que ya ahorita podemos hablar que se ha pasado del tema de la conversión y la identidad a problemáticas más amplias, ¿no? Ya no es nada más saber por qué se convierten, qué comen, si festejan o no festejan la Navidad, que acá es muy importante, etcétera, sino saber de dónde viene el Islam, ¿no? ¿Por qué filtros ellos conocieron el Islam? ¿No? ¿Cuáles son las disputas al interior de las comunidades? La cuestión del género aparece ya más delineada, ¿no? Antes era como, pues las mujeres practican, se visten, dicen que hacen esto, pero ahora ya hay un análisis más conciso, es decir, traer los estudios de género que ya estaban, pero ahora vamos a ponerlos en el Islam, ¿no? Ahorita hay como 2 o 3 tesis que se están haciendo que tienen que ver con los estudios de género, pero ya también están incorporando la teoría del feminismo islámico, ¿no? Que además es todo un reto, ¿no? De hecho, ahorita estaba trabajando, una chica está trabajando su tesis de licenciatura, y aunque ella no quiere trabajar el tema de México, pero teorizar sobre esto del feminismo islámico aquí todavía parece un reto, y es un reto porque hay muchos vacíos, es decir, no tenemos de entrada el suficiente material ni los suficientes especialistas que nos hablen sobre una temática, ¿no? Todos hablamos de todo y nos toca, porque creo que de alguna manera somos como los iniciadores aquí en México, pues, de estos estudios, ¿no? Entonces sí ha habido un cambio respecto a qué preguntar a las comunidades, con qué ojo mirar a las comunidades estas conversiones, ¿no? También creo que algo importante es justamente
que yo no había encontrado trabajos que abordaran la movilidad religiosa del Islam en la cuestión de la migración México-Estados Unidos, o se había hablado como muy incipientemente de esto, y además la interacción mediada por Internet, ¿no? Entonces, este es un tema que vuelve como a insertarse como algo nuevo en la parte académica, porque ahora sí ya podemos considerar o ya incluso más iniciativas para trabajar el Islam a través de Internet, ¿no? Es decir, porque ahí surgen demasiadas dinámicas que además son extremadamente importantes, ¿no? Para comprender qué tipo de Islam se está practicando aquí, por qué y además hacia dónde lo llevan, ¿no? Hacia dónde van esta creación de imaginarios, ¿no? Algo muy importante que encontré que no nada más era la relación México-Estados Unidos, sino los mexicanos en calidad de identificarse como latinos, ya no nada más voltean a México, voltean al resto de América Latina y están empezando a movilizarse de una manera sorprendente, ¿no? El Islam que la mayoría de estos musulmanes practican en Estados Unidos, aunque es un Islam suní, tiene otro tipo de prácticas institucionalizadas en Estados Unidos, ¿no? Que tiene que ver con el propio contexto político, social y cultural en el que están viviendo, ¿no? Entonces sí es muy importante entender de dónde viene el Islam para asentarse aquí en México, ¿no? Entonces, junto a eso, pues están trabajando otras temáticas que tienen que ver con los imaginarios colectivos, cómo ellos además se visualizan no nada más como en la comunidad mexicana de musulmanes, sino cómo pueden jugar con la identificación en lo que yo ya llamaría la UMA global, ¿no? Que tiene que ver con una idea más amplia de sí soy musulmán y aunque viva en México puedo interactuar con otros musulmanes porque son mis iguales, ¿no? Entonces ahí entran como todo este tipo de dinámicas. Creo que sí desde que iniciaron los estudios del Islam en México, sí ha habido un gran avance en cómo ir perfilando los estudios, ¿no? Mencionaba sobre el tema del transnacionalismo, pues es algo que yo he estado trabajando justamente porque no puedes explicar lo local sin echarle una mirada a una religión que viene de fuera, ¿no? Entonces no es nada más como encerrar al Islam aquí en México y lo demás no me interesa, sino vamos viendo de dónde, ¿no? Justamente creo que uno de mis siguientes proyectos va a ser las dinámicas proselitistas que tienen el enfoque de la educación islámica, ¿no? Y tiene que ver con crear todas estas redes que vienen desde fuera y que vienen a implantarse aquí en un modelo educativo para poder ser musulmanes, ¿no? Es decir, aquí la educación no me refiero a que haya, porque no las hay, ¿no? O sea, la comunidad es tan pequeña que no ha logrado poner como escuelas para los hijos de musulmanes, etcétera, no, sino más bien el aprendizaje de las prácticas rituales, la doctrina, definirse si chi, si suni, etcétera, ¿no? Porque hay una disputa además enorme aquí en México sobre esas cuestiones, ¿no? Entonces sí es estar constantemente mirando a la renovación de preguntas claves, pues para que no quedarnos nada más en el hecho de vamos a ver cómo ellos se identifican, ¿no? Creo que como un naciente estudio, pues estuvo bien iniciar ahí, ¿no? Además porque había muy poca experiencia, pero creo que ahora ya las cosas han madurado y ya podemos aventarnos sobre otras cosas, ¿no? Mi última pregunta, para cerrar un poco el tema, tiene que ver en particular como cuál es su percepción en términos institucionales sobre esta línea de investigación. Como usted bien mencionaba, profesora, el Colmex y otras universidades más, la UNAM, el TEC de Monterrey, tienen algunos profesores que mantienen algunas líneas de filosofía árabe, lengua árabe o relaciones internacionales, ciencia política, pero más allá de las universidades mucho más históricas o tradicionales que se dan en la Ciudad de México, ¿cómo usted ve el panorama académico por fuera de la capital en términos de
cátedras, en términos de que las universidades tienen plazas para desarrollar estas líneas. em, y si técnicamente el Estado mexicano, a través de algún organismo de financiamiento de la humanidad o de investigaciones científicas, como el CONICET, que es la sigla mexicana, ¿cómo usted ve que está desarrollando, si hay interés, eh, y si en realidad lo que se está dando más que nada son líneas históricas académicas en alguna universidad en particular, que están abriendo nuevos caminos, pero con un perfilamiento más bien centralizado, y que en realidad por fuera de la Ciudad de México no se estaría dando ese apoyo institucional o espacio institucional? Esa es como mi pregunta, si hay mucha diferencia entre centro y periferia del mismo México, que además es un enorme país. Sí. Pues sí, sí la hay, ¿no? Sí está muy marcado todavía aún esta idea de justamente del centro-periferia, porque curiosamente la mayoría, obviamente pues no curiosamente, más bien claro que obedece a su lógica, la mayoría de los trabajos que se han hecho del Islam se han hecho justamente en estas instituciones que están en la Ciudad de México, ¿no? ELENA, el Colmex, la UNAM, ¿no? El SIDA en menor escala, pero sí, ¿no? El Tecnológico de Monterrey tiene muchas sedes en México, aquí en Guadalajara hay una, pero por ejemplo en Guadalajara, en la parte de investigadores no tiene nada que ver con estudios de Medio Oriente, está enfocado sobre todo a relaciones internacionales y economía mundial y las relaciones con Asia, ¿no? La parte del Pacífico, pero nada que ver con Medio Oriente, ¿no? En Monterrey, la sede que está allá, sí tiene, no tiene la área, tiene también esta área de relaciones internacionales, pero es que este investigador que te platico de origen libanés, ay, mira, es que no me acuerdo el nombre, lo traigo, como decimos acá en la punta de la lengua, pero no me acuerdo el nombre, pero él obviamente como se interesa por el tema, es que ahí él ha encontrado un lugar como académico, pues para hacer, ¿no? Para investigar, pero no es que exista como el área. Entonces, fuera de la Ciudad de México, no existe un área para estudios de Medio Oriente, ¿no? Apenas, por ejemplo, acá en la Universidad de Guadalajara se está haciendo el departamento, hay un departamento de estudios de Asia, ¿no? O sea, y todo tiene que ver con esta idea de las relaciones internacionales, ¿no? Pero en la parte cultural, lo que nos toca, no lo hay, ¿no? Yo vengo de la carrera de filosofía, yo estudié filosofía, y recuerdo que para ese entonces, para titularme, yo estaba haciendo una tesis sobre Kant, no sé si te suena. Bueno, nada que ver con lo que ahora hago, ¿no? Pero en un intercambio académico a la Universidad de Bayreuth, Alemania, ahí sí, pues tú sabes que ya tienen sí sus academias sobre Medio Oriente o estudios de África, etcétera, ¿no? Entonces fue allá que yo conocí los estudios islámicos y hice todas mis materias allá y todo, y cuando regreso acá a reinsertarme en la licenciatura, pues casi que no me quisieron validar ninguna materia porque pues, ¿qué era eso? ¿No? Era como, a ver, tú traes algo que aquí no se hace, ¿no? Entonces fue muy difícil luchar porque yo ya había cambiado el rumbo de mi tesis, yo ya quería hacer una tesis sobre cuestión de teología y teología islámica y la percepción de la mujer, entonces era como, o sea, no, aquí no puedes venir a hacer eso, luché bastante, salió la tesis, para muchos fue una tesis que no gustó porque pues no sabían qué era eso, para otros fue como, bueno, pues mejor vete a antropología o sociología, a ver qué puedes hacer allá, ¿no? Entonces te digo, desde ahí empieza a cerrarse esto, ¿no? La misma visión de los docentes, de los académicos que están en las universidades y decir, yo con eso no me meto, cierra la oportunidad a los estudiantes de poder investigar otras cosas, ¿no? Desde ahí está como uno de los primeros problemas, ¿no? Entonces ya me puse a investigar quién en Guadalajara
hacía trabajo sobre religión y encontré a la doctora Cristina, que había hecho un trabajo sobre la comunidad judía aquí en Guadalajara, y dije, bueno, judíos, musulmanes, pues vamos a ver qué, ¿no? Y entonces fui a la entrevista para la maestría y presenté mi proyecto, les gustó y bueno, logré entrar ahí, ¿no? Pero de ahí en más, o sea, nadie ha trabajado propiamente el Islam, por ejemplo, en esta parte de Occidente. Y pues ya ni te digo del norte, porque pues tampoco, ¿no? O sea, no hay estudios. Yo me he dado la tarea de entrar a las universidades y ver qué hay, por algo similar, algo donde se pueda, pero no lo hay, ¿no? Para este verano justo recibí una chica de intercambio de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ella quiere hacer su trabajo sobre feminismo islámico en mujeres de Irán. Ella viene de la carrera de negocios, no, relaciones internacionales, y pues allá, claro, le pusieron su tutor de tesis y todo, pero el tutor le dijo, pues ponte a buscar a ver quién te puede ayudar, ¿no? Y es por eso que ella pues llegó acá, porque allá no había nada, ¿no? Entonces, ese es como el escenario en el que estamos, ¿no? De hecho, es también como el perfil del investigador del Islam se va cerrando en el sentido de que pues te vas especializando, ¿no? Y si te vas especializando, corres el riesgo de que ya nadie te voltee a ver porque no, tú solo eres Islam, ¿no? Y entonces ya no nos funcionas para revisar otros trabajos, etcétera, ¿no? Y en este momento es una lucha muy fuerte porque por lo menos para este lado donde yo estoy, Occidente y la región norte, pues no cabemos en ningún lado, ¿no? O sea, sí, porque te sienten que eres tan especializado que no podrías como entrar a otros ámbitos, ¿no? Y entonces, ¿a dónde tienes que voltear? Pues tienes que voltear al centro, ¿no? Entonces, creo que yo estoy dirigiendo esta red, la red de investigación sobre el Islam en México, con otra chica que es del UNAM, ¿no? Y, por ejemplo, ella pues está allá y es más, puede entrar como más actividades y todo eso, ¿no? Y mi idea justamente de crear la red es para dejar de centralizar el conocimiento y poderlo traer hacia, en primera instancia, la parte occidente, que es donde estoy yo, y después poderlo llevar o como conforme va creciendo también la academia, que se puedan movilizar, porque para mí es muy importante que no siga quedándose en México, ¿no? Toda la lucha se está dando allá, todos los académicos se están dando allá y acá no está nada, nada, ¿no? Entonces, si queremos realmente tomar esto como serio y como un proyecto de la academia, pues obviamente tenemos que voltear hacia otras latitudes en México, ¿no? Y así está. Porque la red lleva ya, ay, si no mal recuerdo, ya año y medio, ya va para los 2 años funcionando y creo que ha surtido un buen efecto porque aunque ya hay otros grupos, por ejemplo, la Semana Árabe que se hace ya desde un buen de años, año con año, pero no logra, es como un evento masivo, grande, donde sí se disfruta mucho todos los investigadores que vienen desde alumnos hasta catedráticos, etcétera, pero para el caso mexicano no se ha logrado como aglutinar quiénes son los que estamos ahí, ¿no? Y esta red es lo que está haciendo, ¿no? Además, nuestra idea es ir perfilando trabajos colaborativos para que aborden el caso, pues justamente mexicano, ¿no? Y no desdeñar qué es lo que pasa afuera, claro que no, ¿no? El caso pues más rápido pues es justamente el de mi tesis, no trata propiamente al Islam en México, lo trata en Estados Unidos, ¿no? Y así otros trabajos que pues han ido transversalizando lo que pasa en la red y pues esperamos eso, que ya no todo se quede ahí en el centro, sino que pueda salir porque si no va a seguir un vacío, ¿no? Todo se está produciendo allá y lo poco que se produce, de verdad es que a veces es bien difícil encontrar los trabajos y después ya que estás casi terminando una investigación dices, ¡ay, existía este trabajo!, ¿no? Entonces, creo que también tendríamos que mirar hacia las relaciones con otros grupos de académicos en Latinoamérica
para poder estar circulando el material, ¿no? Lejos de pensar en que si me quiero dar de conocer en otro país o lo que sea, es más bien como la información, ¿no? Poder captar información que viene de otro lado y poder hacer justamente esta idea de los estudios comparativos o de ver si son las mismas dinámicas o no, a qué obedecen y pasar de un análisis que es nacional o micro, pues poderlo llevar hacia otra latitud más amplia, ¿no? Que es lo que podría hablar. Entonces, en general, ¿qué está pasando con el Islam transnacional, no? Bueno, profesora, yo en particular quedo enormemente agradecido por su tiempo y por responder a estas preguntas. Particularmente, creo que es un enorme desafío, por una parte, consolidar estas líneas de investigación y que estas líneas de investigación sean más transversales en los países latinoamericanos en particular, que no queden en algunos centros específicos, y eso tiene que ver con las relaciones entre los mismos académicos y cómo los mismos académicos pueden compartir su información, pero también que tampoco quede en ciertas universidades o en ciertos ámbitos de estudio, y que pase lo mismo en términos de invisibilizar ya no al Islam, a los musulmanes, sino invisibilizar a los mismos académicos que están investigando, pero que están fuera de algunos circuitos de investigativos, tanto dentro como fuera de los países latinoamericanos. Particular con algunas conversaciones que he tenido en la misma, cuando pude asistir a la octava semana del mundo árabe, y también aquí en Chile que se dio el segundo Congreso Nacional de Fenómenos Religiosos, que para los investigadores del Cono Sur, los grandes centros son México, la Ciudad de México, la Universidad de Ciudad de México, Brasil, la Universidad Fluminense, y la UBA en Argentina, y técnicamente los demás países, tanto por su academia que es mucho más reducida, pero también por la invisibilización de algunos académicos, quedan mucho más constreñidos en sus líneas de investigación, pero también tiene un problema de inserción en términos institucionales. Así que particularmente le agradezco muchísimo su tiempo, y que eh, me haya dado esta investigación que lógicamente nos sirve como material de reflexión en términos de cómo mejorar la academia, y también saber cuál es el estado del arte por fuera de Chile. Así que muchísimas gracias, profesora, y espero estar siempre en contacto con usted. No, para nada, gracias a ti por la oportunidad. Justamente te digo, pues es esta idea, no nada más concentrar lo que se hace en México para México, ¿no? Sino poder dialogar con otros trabajos, con otros investigadores, tomar de sus propias experiencias. Me hubiera gustado mucho estar por allá, pero pues ya será, creo que en otra ocasión, ¿no? Para poder compartir además los trabajos, ¿no? Acá, te digo, la red, no la pierdas de vista, tenemos programados ya para marzo y abril 2 congresos y nuestra red ha logrado entrar anualmente a otro evento muy grande aquí en México, que es el Congreso Nacional del Fenómeno Religioso en México, donde estamos participando, ya llevamos 3 años participando con la mesa temática del Islam y ahora para ellos ya es imprescindible la presencia de nuestra mesa, ¿no? Entonces tiene que ver con eso también, cómo si nos ponemos cada quien desde su trinchera, pues creo que no logramos mucho, pero si nos aglutinamos, entonces podemos ya como llamar la atención de otros académicos, ¿no? Y que ellos mismos puedan reflexionar sus propios temas a la luz de lo que está pasando con el Islam, ¿no? Y pues nada, agradecerte la oportunidad y claro que sí, pues aquí estamos para eso, ¿no? Para colaborar y pues ya, no perdernos la pista, ¿no? Ya te mandaré los informes por si quieres participar en uno de estos 2 congresos, pues para que te unas.
Ya, profesora, muchísimas gracias y no le robo más su tiempo y estaremos en contacto. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Jorge. Chao, Bye. profesora, que estén muy bien. Bye, bye.